lo antes posible. Un momentito, un minutito. Ahí llegaron dos más. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Eh, no sé qué pasó. Ahí está. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Ya, profe, ¿qué tal? Bueno, empezamos la clase de hoy, ¿sí? Eh, Vamos a empezar a hablar un poquito del hardware de este procesador. Eh, Perdón, de este microcontrolador en realidad, ¿verdad? Pues, de este procesador ya hemos estado hablando, ya conocemos una buena parte del conjunto de instrucciones que tiene. Eh, ya sabemos escribir rutinas en Assembler y bueno, también lógicamente conocemos el C, ¿verdad? Así es que también esa es una herramienta de programación de este sistema. O sea, de lo que hasta ahora estuvimos hablando es de este dispositivo que está aquí arriba, ¿eh? El ARM Cortex M4. ¿Ok? Vamos a seguir hablando un poquito más de esto porque dentro del ARM Cortex M4 hay un periférico, este es SysTick, vamos a hablar un poquito de eso más adelante, y este otro dispositivo que se llama el NVIC, le dicen, básicamente un controlador de interrupción. Estos dos elementos, estos dos periféricos, son los únicos periféricos que son desarrollados por ARM mismo, que pertenecen, digamos, a la familia, podríamos decir, de ARM. Todos los demás periféricos, todos estos que figuran aquí, abajo, estos que están aquí, todos estos son dispositivos diseñados por Texas Instruments, no por ARM. Entonces, eh, digamos que, ¿qué es lo que hace Texas? Y lo que hace Texas es compra una licencia para construir estos procesadores, los ARM Cortex M4. En realidad, Texas fabrica una línea bastante amplia de procesadores ARM. Pero en particular, estamos hablando ahora de este, ¿no? Entonces, Texas compra una licencia de ARM para construir estos micros. De hecho, paga, tengo entendido, por cada micro que fabrica, eh, le paga un cierto monto, digamos, a ARM. En eso consiste, digamos, la licencia, ¿verdad? Creo que es un número relativamente bajo, ¿verdad? Pero como estos fabrican millones, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que pensar que si alguien fabrica un chip, la fabricación de un chip tiene un costo muy elevado. Entonces nadie fabrica un chip para vender dos, tres unidades, ¿verdad? Estos dispositivos se tienen que vender de a millones para que tenga algún sentido, digamos, desde el punto de vista económico para estas empresas. Así que, en realidad, Texas vende de estos muchos millones. Entonces, aunque cobre ARM, pongámosle $1 por cada dispositivo que se fabrica, en realidad ARM está ganando millones de dólares con Texas. O sea, ese es el negocio, podríamos decir, de ARM. Porque ellos no fabrican micros, no fabrican chips, solamente licencian, se dice. Entonces, otros fabrican y le pagan un cierto monto para la fabricación. Esto para que conozcan un poco también el contexto. No sé si oyeron hablar del tema de Rix Quinto. No sé si siguen un poco las noticias de... Creo que ya habíamos hablado en algún momento de este procesador en clase. Rix V, Rix Quinto.
¿Oyeron hablar de eso? Yo Yo no, tampoco. Está muy de moda ahora eso en las noticias, ¿verdad? Si es que siguen las noticias de esta área, digamos, de microprocesadores, está muy de moda porque eh, básicamente el profesor Patterson, se le considera uno de los padres de la arquitectura de procesadores modernas, eh, liberó, no sé cómo decir, regaló, podríamos decir, ¿verdad? El procesador que ellos desarrollaron en Berkeley en su momento. Y básicamente es este, RISC-V. Entonces, en otras palabras, cualquiera puede construir un RISC-V sin pagar un peso, ¿verdad? Vieron que la idea claro, es lo mismo que hace ARM, ¿verdad? Pero ARM cobra. En este caso, es libre. Open source es, profe, ¿verdad? Sí, se le dice así, ¿verdad? Más bien se habla de open hardware en este caso, ¿verdad? Porque lo de open source es más bien para software, ¿verdad? Source es fuente, ¿verdad? Se refiere a fuente, a un lenguaje, a un software, al código fuente de un software, quiero decir, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de open source. Cuando se habla de esto, se habla de open hardware. Es una iniciativa que en varios lugares se está llevando adelante. Por ejemplo, otro famoso de esto es Arduino, por ejemplo. Arduino es un dispositivo también open hardware, ¿eh? Realmente. No hay ninguna licencia asociada al Arduino, ni a su formato, ni a nada, ¿verdad? Entonces, mucha gente fabrica dispositivos compatibles con Arduino, que no son los que fabrica Arduino mismo, digamos. Eh, entonces, en China pueden encontrar Arduino compatible, le dicen, ¿verdad? Entonces, toda esta tendencia, hay una tendencia bastante fuerte en ese tema, ¿verdad? Con relación al open hardware, ¿verdad? Eh, Les comento eso porque, de hecho, muchas empresas están ya, y los chinos sobre todo, por el tema este del problema que tienen con los yanquis, ¿verdad? Los chinos sobre todo están trabajando mucho en esta. Hay empresas que ya están ofreciendo eh, servicios, digamos, en base al RISC-V, ¿verdad? Servicios de diseño, periféricos, eh, procesadores completos que ya incluyen al RISC-V. Incluso creo que hay ya hasta productos, ¿no? Western Digital creo que fabrica ya dispositivos con este procesador, ¿no? Entonces, hay una corriente muy fuerte en ese sentido. Vamos a ver cómo ARM enfrenta esto, digamos que sería su competencia más directa y también con un costo inferior, cero, básicamente, ¿no? No es tan sencillo, digamos, porque ARM tiene ya muchísimos años en el mercado, ¿verdad? ARM surgió en el 89 con esta línea de procesadores, entonces estamos hablando de muchos, muchos años ya en el mercado, ¿ya? No es lo mismo, esto acaba de empezar hace unos años, digamos, así es que, pero es una cosa muy interesante. De todas formas, fíjense, el procesador no es suficiente, es esta parte nomás. El RISC-V sería como esto, digamos. A eso hay que agregarle los periféricos, que es otra cosa, ¿verdad? Entonces, Texas Instrument lo que hace es eso, ¿verdad? O sea, estos periféricos son propiedad, podríamos decir, diseño, podríamos decir, de Texas Instrument, ¿verdad? Y el procesador es propiedad y diseño de ARM, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que hace Texas Instrument con esto, ¿verdad? Entonces, lo que quisiera hacer, empezar hoy, es a mostrarles un poquito, hablar un poquito de los periféricos estos, de el procesador que nosotros vamos a usar, estamos usando, de hecho. Yo voy a subir, creo que todavía no subí al Classroom el manual del microprocesador. Miren, cada cosa que nosotros estamos viendo aquí, en realidad tiene un manual, ¿verdad? Yo no, de repente no quiero subir tantos manuales, digamos, porque a veces
Bueno, son muchos realmente, ¿verdad? Por ejemplo, hay un manual para el assembler que ya conocemos, ¿verdad? Hay un manual para el programa ensamblador también. Hay un manual para el key. Bueno, todo tiene un manual, ¿verdad? Y el manual que ahora vamos a empezar a mirar es el manual de este micro, que incluye todo esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Como periféricos, este dispositivo tiene esto que vemos acá. En primer lugar, tiene 6 puertos de entrada-salida digital de propósito general. Son 6 en total, ¿verdad? El puerto A, B, C, D, E y F. Cada uno de estos puertos tiene hasta 8 bits cada uno. Aquí pueden ver, el puerto A tiene 8, el puerto B tiene 8, el puerto C también tiene 8, el puerto D también tiene 8, el puerto E tiene solamente 6 y el puerto F tiene solamente 5 bits. ¿De acuerdo? Entonces, pero todos estos puertos son lo que se llaman un puerto de entrada-salida digital de propósito general. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo en cualquiera de esos pines leer un valor digital, un bit, o escribir un bit en cada uno de esos puertos. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa un puerto de entrada-salida digital de propósito general. Entonces el micro, vamos a ver la operación que tiene que hacer, ¿verdad? Tiene que hacer lógicamente unas ciertas operaciones, pero puede escribir o leer un valor de cualquiera de estos pines o escribir o leer, dije bien, ¿verdad? Me parece. Escribir o leer un valor digital, un bit, de cualquiera de estos pines que tenemos aquí. ¿Para qué podría servir una cosa como esa, ¿no? Creo que ustedes tienen muchos ejemplos al respecto, ¿verdad? Me gustaría escuchar algunos. Sensores Como por ejemplo, y un sensor de temperatura o en mi caso un tacómetro. bueno, un sensor, sí, un sensor de temperatura probablemente requiera de un dispositivo periférico diferente, ¿verdad? No un puerto de entrada-salida digital, ¿verdad? Normalmente, Normalmente ya analógico. Hay algunos que Digo que, vienen con su controlador luego ya. Son más caros y complejos. pero entonces necesitas un puerto, ¿verdad? Un puerto de comunicación, normalmente serial, ¿verdad? Sí, el UART o el I2C se suele usar en Exacto. Arduino por lo menos. Esos ya no son puertos de entrada-salida digital de propósito general. Esos son ya puertos de entrada-salida con un protocolo de comunicación establecido, que este también tiene, digamos. Allí podés ver, ¿verdad? Pero en realidad, cuando hablamos de puertos de entrada-salida digital, es como ya les dije, ¿verdad? Es solamente un bit. Entonces allí vos no podés leer la temperatura, por ejemplo. Como dice el compañero, necesitas ahí un convertidor analógico digital o en todo caso un puerto de comunicación para comunicarte con el sensor. El tacómetro, eso tal vez podría ser, digamos, ¿verdad? ¿Cómo mediría tu tacómetro, digamos? ¿Qué es un tacómetro para vos? ¿Cuál sería la interfaz? Y un tacómetro sería para medir la velocidad de algo. O sea, el que yo estuve investigando por lo menos era un sensor HAL. HAL se le llama. Que cuando se De efecto tocan Hall. dos puntitas, se activa el sensor. O sea, podría servir ahí uno de los puertos para poner un 1 cuando pase por ahí. Sí. El sensor de efecto Hall se llama, es un sensor que básicamente detecta magnetismo. Una de las partes es un imán, ¿verdad? Y el sensor de efecto Hall que se ve afectado por el imán. Y efectivamente, como vos decís, es una especie de llave, podríamos pensar, ¿verdad? Si el imán pasa cerca del sensor, el sensor detecta eso y activa una señal, efectivamente, ¿verdad? Entonces,
tendríamos un 1, digamos, supongamos, ¿verdad? Un 1 cuando el imán pasa cerca del sensor y un 0 cuando está lejos. Así mismo. Y tendríamos entonces que medir el tiempo, ¿verdad? Y si conocemos la distancia que recorre el imán, entonces podemos saber la velocidad. Yo ¿De estaba acuerdo? pensando en medir el tiempo entre vueltas. Por ejemplo, pasa una vez, marcar el tiempo y calcular cuánto tarda en pasar de vuelta. Y ahí, según la circunferencia de tu rueda, calculas el tiempo. Así mismo. Por eso, necesitas saber el tiempo y la distancia para calcular la velocidad, ¿verdad? ¿De acuerdo? Así mismo. ¿Qué otra cosa se puede conectar a un puerto de entrada-salida digital? Y puedes apagar o prender un LED, por ejemplo. Así mismo. Un LED, un foco, ¿verdad? En realidad, ¿verdad? Puedes prender y apagar un motor, ¿verdad? Pues ya, digamos, estos dispositivos, una cosa importante, ¿verdad? Estos dispositivos están diseñados para hacer comando, o sea, para ordenar, podríamos decir, que se haga algo. No son dispositivos de potencia, ¿eh? O sea, allí estos pines ni siquiera pueden prender bien un LED. Bueno, si ustedes se fijan en el planito del dispositivo que tenemos nosotros, hay un pequeño amplificador para prender los LEDs que están en la placa. No se conectan directamente a los pines. Entonces, una cosa es el comando, otra cosa es la potencia. Entonces, si yo tengo un comando y el dispositivo de acondicionamiento adecuado, yo, como digo, puedo prender un motor gigante, ¿verdad? Con una señal de esta, ¿verdad? En uno, digamos, se cierra el relé o se activa lo que tenga que activarse y se prende el motor, ¿verdad? Y en cero, supongamos, se apaga, ¿verdad? Eso es posible, ¿verdad? Pablo también decía lo del botón, ¿verdad? Claro, con uno de estos pines podemos leer el estado de un pulsador, ¿verdad? Un botón. Pulsador, recuerden, se le suele llamar así a los botones que yo tengo que apretar para que se cierre el contacto y al soltar se abre otra vez, ¿verdad? A eso se le suele llamar pulsador. Creo que no es un... Sí, la idea es que yo de pulsar, ¿verdad? Pulsador. Mientras que tenemos llaves, por ejemplo, que podrían ser de dos posiciones, por ejemplo, ¿verdad? Que entonces, una vez que yo muevo la llave, como la llave de la luz, por ejemplo, se queda, podríamos decir, en ese estado y entonces yo puedo leer, podríamos decir, ¿verdad? El estado de esa llave, ¿verdad? Ya sea encendido o apagado. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Profe, tenés también sensores que son digitales. Como por ejemplo, Mm, no sé si conocen los sensores, hablando de eso se me acaba de ocurrir nomás, por eso digo. Profe, los fotodiodos no son digitales. no. Los sensores Y foto. en realidad el fotodiodo podría ser, digamos, si es que vos querés detectar o presencia-ausencia, digamos. Sí. Eh, De hecho, por ejemplo, se usan para fin de carrera en las Sí, impresoras y sí. eso. Hay Justamente eso. un aparatito que es una U, ¿verdad? Que tiene un fotoemisor y un fotosensor, ¿verdad? Y cuando algo interrumpe esa luz, digamos, siente el fin de carrera, digamos, se le llama fin de carrera normalmente a ese tipo de cosas, ¿verdad? O uno de los usos posibles, ¿verdad? Profe, pero ahí si usas como, como si fuera digital, o sea, ahí tiene un umbral, ¿verdad? Sí, De 1 o 0. así mismo. Normalmente estos dispositivos funcionan por corte-saturación, le dicen, ¿verdad? O sea, o están conduciendo o están apagados, cortados. Es básicamente un fototransistor, ¿verdad?
La luz es la que comanda la base, digamos, del transistor. Entonces, eh, normalmente esos son así, están diseñados para hacer corte saturación. Hay algunos que no, hay otros que están diseñados para transferir señales analógicas a través de la luz. Se usa para aislar, digamos. En ciertas aplicaciones no tiene que haber contacto eléctrico, digamos. Por ejemplo, para todo lo que sea electromedicina, hay que aislar al paciente del sistema de la red eléctrica, ¿verdad? Porque es peligroso, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de instrumentos tienen aislaciones importantes, ¿verdad? Que pueden ser ópticas, por ejemplo, pueden ser galvánicas, usan flujo magnético, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son analógicos, ¿verdad? Pero este sensor de fin de carrera es digital realmente, ¿verdad? Es corte de saturación. Otra cosa que se me ocurre que es también de este estilo son los PIR. No sé si conocen los PIR. Sí, P-I-R. sí, el Tecno creo que usamos la mayoría del PIR, que era de no recuerdo si era de movimiento o no. El PIR. Movimiento. Son Sí, infrarrojos de movimiento. Normalmente usan luz infrarroja y cuando el sensor siente el reflejo, porque nosotros somos seres de sangre caliente, ¿verdad? O sea, estamos a una temperatura relativamente alta, entonces el sistema detecta, digamos, el movimiento y refleja la luz infrarroja, ¿verdad? Entonces, ese sistema también es 1-0, ¿verdad? Detecta, no detecta, ¿verdad? Se suele usar también en las alarmas, ¿verdad? No sé, bueno, las viejas, ¿verdad? Hoy en día estamos acostumbrados a las cámaras, ¿verdad? Pero a las alarmas viejas tenían PIRs, ¿verdad? Para detectar presencia, ¿verdad? De personas en un ámbito, en una habitación, ¿verdad? Perfecto. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. La verdad que hay, las posibilidades son infinitas porque básicamente tenemos que, sea lo que sea que querramos medir, tenemos que traducirlo a unos o ceros, o sea lo que sea que queramos actuar, tenemos dos posibilidades, encendido, apagado, una cosa así, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer con cada uno de estos pines. Estos puertos en particular son programables individualmente. O sea, yo le puedo decir a cualquiera de estos pines que sea entrada o salida, sin ningún problema, y sin que importe la configuración de los demás. Lo único que están todos juntos aquí es que yo podría, por ejemplo, leer a la vez todos estos o escribir a la vez todos estos. Bueno, pero en realidad puedo programarlos, configurarlos, mejor dicho, independientemente cada pin del puerto. De hecho, estos puertos que están acá, estos 5 puertos, son los que el kit usa para los LEDs y los 2 pulsadores que tiene el kit, ¿verdad? De hecho, PF0, este que está aquí, si mal no recuerdo, es el pulsador 1 y PF4 es el pulsador 2. Y el PF1, PF2 y PF3, estos tres están conectados a los LEDs en la placa. Estos tres son los que comandan los LEDs de la placa. Entonces, fíjense, estos 2 pines están configurados como entradas y estos 3 pines de aquí están configurados como salida. Entonces, para que vean cómo se puede configurar sin problema cada uno de manera independiente, ¿no? ¿Estamos? Eso con respecto a los puertos de entrada-salida digital, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes quería también presentarles un poquito a los otros periféricos que tiene este dispositivo. Tiene 8 puertos UART, que se llaman Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Este es un protocolo de comunicación realmente, ¿verdad? De capa física. Soporta hasta 8 puertos.
tiene 4 puertos I cuadrado C, I2C. También es un protocolo de comunicación. Este es un protocolo de comunicación serial. Los bits se transmiten uno tras otro, digamos. Lo mismo que este es un protocolo de comunicación serial. Este es un poco diferente. Son un bus. En realidad, cada uno de estos puertos. Este dispositivo soporta hasta 4. Este puerto que está acá, SSI, se llama, es en realidad es un SPI, se le conoce a nivel, es más conocido así, digamos, como SPI, Serial Peripheral Interface. Es también un protocolo de comunicación serial, síncrono. Este es síncrono. Este es asíncrono, este también es síncrono. Y este que está aquí es el puerto CAN. No sé si oyeron hablar de este puerto. ¿No es el mismo que los autos? El de los autos, exactamente. Así mismo. De hecho, uno de los lugares donde se usan mucho estos micros es en los coches, ¿verdad? Por eso este puerto tiene un puerto CAN, ¿verdad? El puerto CAN es un puerto serial, de comunicación serial también, asíncrono, pero es en realidad una red de comunicación. Permite múltiples dispositivos, tiene todo un protocolo, tanto a nivel de capa física como a nivel de capa 2. Entonces, ya esto es un dispositivo más sofisticado. De este dispositivo no vamos a hablar en este curso. Ya les digo, es un protocolo un poco complicado, entonces no nos va a dar el tiempo para hablar de este periférico en particular. Sí que vamos a hablar del UART, vamos a hablar del SSI o el SPI, y también tal vez, esto lo veremos también si nos alcanza el tiempo, el I cuadrado C. Aparte de estos puertos seriales, este micro tiene un puerto USB 2.0. Si ustedes se fijan en el kit que tenemos, hay 2 entradas USB. La que está más cerca, la que está hacia arriba, podríamos decir, del lado opuesto donde están los botones, eso es el que se usa para depuración, para programación y depuración del dispositivo. Y el que estaba al costado es el puerto, este puerto. Entonces, este micro puede soportar un protocolo USB 2.0. Fíjense, es muy potente, digamos, este micro, ¿no? Puede soportar, creo que ser cliente, puede ser también master, on the go, que se llama, ¿verdad? Es una versión un poco más simplificada que el puerto que tiene una PC, podríamos decir, ¿verdad? Este puerto también es un puerto muy complicado, muy sofisticado, así es que de él no vamos a hablar mucho tampoco en clase, ¿verdad? Otro puerto importante que tiene esto es el JTAG. ¿Alguna vez oyeron hablar del JTAG? Yo al menos no, profe. El JTAG es un puerto de depuración. Este puerto está siendo utilizado por el otro micrito, el que está más hacia arriba, para todo lo que sea programación y depuración de este dispositivo. Este puerto es un puerto estándar, por eso es muy interesante, ¿verdad? La mayoría de los micros actuales tienen un puerto JTAG y por lo tanto, teniendo un hardware adecuado, porque este es un puerto serial también de comunicación, se puede interactuar con estos micros. O sea, todo lo que nosotros estamos haciendo de depuración con el micro se hace a través de este puerto JTAG. Entonces, estos pines que están acá no están disponibles para nosotros. Están siendo utilizados por la depuración y la programación. Entonces, estos no lo podemos tocar nosotros, no lo podemos usar en nuestra plaquita. Tengan en cuenta eso. En el puerto C, los bits 0, 1, 2 y 3. Si tocan esto, entre paréntesis, van a descomponer, podríamos decir, el kit. Así que tengan cuidado al usar el puerto C.
De hecho, si pueden evitar usar el puerto C, mejor. Bueno, tienen los otros libres para uso. Este dispositivo tiene también 12 temporizadores, contadores temporizadores. Vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Oyeron hablar de este tipo de dispositivos? Profe, tengo una pregunta. Sí, Viste que dijiste que el puerto C no tenemos que usar. sí. ¿Y para qué te ponen los pines así a disposición? Eh, o sea, podés usar si querés, ¿verdad? Lo que pasa es que estos no podés usar porque están usados para otra cosa, ¿verdad? Pero eso están en la placa, o sea, están Sí. disponibles como para que conectes algo. No, estos están conectados al debug, Mm, ¿ok? sí. Lo que pasa, tenés que tener en cuenta que este micro, si no tiene debug, ¿verdad? Vos podés usar estos puertos sin ningún problema, ¿verdad? Ah, ya, ya. ¿Eh? O sea, no es obligatorio usar esto, ¿verdad? Este kit, ¿verdad? Te permite hacer debug. Entonces, usa estos puertos. Si vos Entiendo, querés usar estos puertos, entonces tendrías que dejar de usar el debug, ¿verdad? entiendo. Y entonces no podés programar, no podés depurar. Eso de hecho se hace así cuando tenés ya un producto terminado y vos querés ya desplegar, podríamos decir, el producto, entonces no necesitas el JTAG, ¿verdad? Sí. ¿Ya entendés? Ya podés usar el puerto tranquilamente. Para eso, pero para eso está, ¿verdad? En nuestro kit, estos no se pueden usar porque están conectados al debug. Físicamente conectados al debug. ¿Ok? Entonces, de los temporizadores, estos temporizadores contadores, ¿conocen ustedes periféricos como este? ¿El RTC puede ser, profe? Uh-huh. Este, de hecho, se puede configurar en modo RTC, Real Time Clock. Se puede configurar en modo RTC cualquiera de los temporizadores que hay aquí, de los 12 que hay. Pero básicamente estos para lo que nos sirve es para contar tiempo, para medir el transcurso del tiempo, porque son contadores, básicamente, ¿verdad? Que tienen un clock y se van incrementando o decrementando. En realidad son sumamente flexibles estos temporizadores. Vamos a hablar de ellos después, ¿verdad? Para el tacómetro, por ejemplo, va a servir eso, profe, ¿verdad? Sí, exactamente. Vos podés arrancar uno de estos cuando hay un flanco y después parar cuando hay otro flanco y ahí tenés la medida del tiempo. En función del clock de tu micro, ¿verdad? O sea, si contó 10, ¿verdad? Entonces quiere decir que transcurrieron 10 ciclos de reloj. Y si vos sabés el ciclo de reloj, el periodo del reloj, entonces sabés el tiempo que transcurrió, ¿verdad? Para eso se usan estos dispositivos. También pueden contar eventos. Hay veces que hay ciertos sensores, por ejemplo, caudalímetros, se usan, que lo que hacen es básicamente generan un pulso, o sea, sube a 1 y después baja a 0 otra vez. A eso le llamo pulso, ¿verdad? Cada vez que circula a través del caudalímetro un determinado caudal. Entonces, si vos contás los pulsos, podés saber qué volumen está circulando por el sensor. Entonces, con estos contadores yo puedo también contar esos eventos. En vez de contar el tiempo, cuento los eventos. Pero al final es lo mismo, ¿verdad? Simplemente el evento se traduce en un flanco de reloj que incrementa el contador, ¿verdad? Entonces, estos son contadores, básicamente, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más de ellos. Vamos a ver, son sumamente potentes, muy configurables. Además, tenemos dos convertidores analógicos digitales de aproximaciones sucesivas, se llaman, que tienen hasta 12 entradas. Yo puedo seleccionar cualquiera de las 12 como entrada a cualquiera de los dos canales y tiene una resolución de 12 bits. Entonces, estos son los convertidores analógicos digitales que también tenemos disponible en este micro. Y finalmente tenemos dos
comparadores analógicos. Esos son comparadores, ¿verdad? ¿Saben lo que son los comparadores, no? Sí, profe. Analógicos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, sí. ¿Viste vos dijiste que o sea, que las interrupciones se hacen vía hardware, ¿verdad? Y tipo, yo quería saber, ¿no hay un puerto específico para hacer eso o nosotros programamos para que sea una interrupción un puerto? Sí. Este señor que está acá es el Ujú. controlador de las interrupciones en este micro. Y todos estos dispositivos pueden generar una interrupción. Yo tengo que configurar nomás bajo qué circunstancias quiero que me interrumpa. Este dispositivo es tremendamente flexible, potentísimo son estos dispositivos de este micro. ¿De acuerdo? Y con los GPU también puedes hacer interrupciones. Sí, también. También se pueden hacer interrupciones. Hay dos dispositivos adicionales. Este que está aquí es un generador de PWM, configurable también, por supuesto. Y este es estos son dos generadores de PWM y estos son dos comparadores analógicos, ¿verdad? Cuya salida es lógicamente digital, ¿verdad? O sea, entonces, cuando un valor analógico, por ejemplo, supera un cierto umbral, entonces se activa una señal analógica dentro del micro. Eso es lo que se llama un comparador, ¿verdad? Básicamente. Y conocen lo que son los PWM, ¿verdad? PWM, Pulse Width Modulation era ese. así mismo. Modulación por ancho de pulso, diría en español, ¿verdad? Sí. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo es la señal? ¿Conocen alguna vez usaron? ¿Puede generar cuadraditos, profe? Una señal cuadrada. Sí, sí. Yo sé que se Una usa señal para cuadrada. motores. ¿Cómo? Regular la velocidad de motores. Sí. Normalmente es una señal, vamos a hablar también de eso, ¿verdad? Es una señal con un periodo fijo. Y lo que se cambia es lo que se llama el ciclo útil. Es decir, el tiempo en el que la señal está en 1. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, si nosotros tomamos el valor medio de esa señal, mientras mayor es el ciclo útil, más alto es el valor medio, y mientras menor es el ciclo útil, más bajo el valor medio. Y básicamente lo que hace el motor, como dijo Diego, es eso, ¿verdad? Toma el valor medio, podríamos decir, promedia ese valor. Entonces, con eso se regula la velocidad, por ejemplo, de giro de un motor. ¿De acuerdo? O no sé, usaron, a lo mejor en tecnología usaron un servo con Fernando. No usaron servos. Nadie llegó a usar, pero ¿Conocen los servos? sí. Sí, profe. Sí. Se usan mucho en aeromodelismo. Bueno, yo por lo menos lo conozco mucho ahí en la industria, los gigantes se usan mucho también, ¿verdad? Esos dispositivos son básicamente un motor que controla la posición angular de su eje, ¿eh? No es que gira, sino que controla la posición angular del eje, del motorcito, ¿eh? Entonces, en realidad es un pequeño sistema de control que está metido adentro, pero la posición de ese dispositivo se mide, o sea, se controla, la posición angular del dispositivo se controla con un PWM. No sé si conocen algo de aeromodelismo. El receptor del controlador de un aeromodelo es básicamente un generador de PWM. Entonces, la posición de las palanquitas de los controles básicamente modifican el ciclo útil de la señal de PWM de cada uno de los que afecta, digamos, a los servos, que a su vez afectan a la superficie de control de los avioncitos, ¿verdad? O si quieren del coche o de lo que sea, ¿verdad? Todos funcionan básicamente de la misma forma. En impresoras 3D también se usan mucho esos motorcitos. Paso a paso también se les llama, ¿verdad? No, esos son otros tipos de motores. Ah, Los motores paso a paso
son otros motores. Esos son en realidad motores, efectivamente, o sea, giran, ¿verdad? Pero yo puedo controlar el Conocen su giro. ubicación. ¿Cómo? Conocen su ubicación también los motores a paso. No necesariamente, la mayoría son en lazo abierto. O sea, si vos querés controlar la ubicación del motor, tenés que ponerle un sensor aparte, ¿verdad? Normalmente los motores paso a paso son motores en lazo abierto. Vos le das un tren de pulsos y el motor gira unos ciertos grados, ¿verdad? Pero al revés de los servos, o a diferencia de los servos, mejor dicho, el servo se puede mover solamente un cierto ángulo, normalmente 180 o un poquito más de grados. Los motores paso a paso se mueven todos los ángulos que quieran. Puedes dar todas las vueltas que quieras. Esa es la diferencia entre un servo y un motor paso a paso. Hay otras, ¿verdad? Un servo yo necesito un pin nomás para controlar, ¿verdad? Un motor paso a paso normalmente se necesitan 4, los comunes, digamos, ¿verdad? Podrían ser más, ¿verdad? Pines para controlar el giro del motor. Eso estamos hablando del control de giro, no de la alimentación, ¿eh? Esa es otra cosa, ¿verdad? Estamos hablando solamente del control. ¿Ok? Entonces, entre paréntesis, yo podría usar 4 de estos para controlar un motor paso a paso, por ejemplo, sin ningún problema. ¿Está? Bueno, esto para que conozcan un poquito cómo funciona todo esto, ¿verdad? Ahora, la cosa es la siguiente. Les decía que todos estos puertos son muy potentes, tremendamente configurables. Desgraciadamente, justamente por eso, configurar estos puertos es todo un tema. Cada uno de estos puertos tienen muchos registros que hay que configurar para poder hacer funcionar y para que funcione como yo quiero que funcione. Entonces, esa es la contrapartida, ¿verdad? Lógicamente, si queremos un dispositivo flexible, evidentemente vamos a tener que trabajar más para configurar ese dispositivo flexible. Entonces, ¿cómo se configura esto? Y todos estos dispositivos en realidad están mapeados en memoria, se llama. Es decir, una parte, una zona de memoria del ARM están destinados a los periféricos. Y cada uno de estos periféricos tienen sus propias posiciones de memoria donde están los registros de configuración. Entonces, si ustedes escriben en esas posiciones de memoria, en realidad lo que están haciendo es configurando el puerto correspondiente. Entonces, de eso se trata un poco todo esto. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Cómo tengo que y dónde tengo que escribir para configurar apropiadamente todos estos dispositivos como yo quiero usarlos. ¿De acuerdo? Otra cosa interesante respecto al Texas Instruments, este dispositivo, este TM4C123, está diseñado para operar lo más eficientemente posible en términos de energía. Entonces, después del reset, todos estos periféricos están apagados. O sea, no consumen energía. Bien. El único que opera después del reset es el micro. O sea, ejecuta el programa, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad? Todos los demás periféricos están apagados por defecto. Bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer para arrancar, para usar, mejor dicho, uno de estos periféricos es encender. Porque si no enciendo, voy a tener problemas. ¿Se acuerdan que la primera clase que tuvimos en el laboratorio, me parece, a alguien le apareció un hard fault? No sé, ¿verdad? ¿Se acuerdan que paramos la ejecución y les mostré que había un hard fault? Sí. A Pablo creo que era, profe. Eso fue porque justamente me olvidé decirle que tenían que inicializar el sistema, ¿verdad? Y una de las cosas que se hace al inicializar es encender el periférico. Como no estaba encendido,
el hardware detecta esa situación y si yo escribo algo en los puertos de configuración de un dispositivo que está apagado, el hardware reacciona y se produce ese hard fault, digamos. Eso es un error grave, digamos, en el sistema, ¿no? Y evidentemente es un error grave porque no encendí lo que quiero usar. Entonces, en general, para usar todos estos dispositivos, recuerden, lo primero que tengo que hacer es encender. Podríamos decir, estrictamente hablando, les hablo más específicamente, en realidad lo que se hace es quitarle el clock a esos dispositivos. Si no tienen clock, en general un dispositivo no consume energía. Entonces, lo que estrictamente hablando hace esto es le quita el clock. Yo lo voy a llamar encender, pero estrictamente hablando, como digo, es simplemente activar el clock para ese periférico y entonces a partir de ese momento el periférico comienza a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, importante, para usar cualquiera de estos dispositivos, primero tengo que encender, ¿ok? Tengo que ponerle el clock. Segundo, tengo que configurar, es decir, programar, darle los valores a los registros de configuración de cada uno de estos periféricos de tal manera que funcione como yo quiero que funcione. ¿Ok? Esos son los dos pasos así grandes, podríamos decir, de funcionamiento del sistema. ¿De acuerdo? Y aquí estas transparencias del profesor Malvano, muestran un poquito de una manera más amigable el tema de la programación, en particular de los puertos de entrada-salida digital. Este es un diagrama en bloque simplificado, muy simplificado, del hardware de un puerto de entrada-salida digital. Esto que está aquí. Como pueden ver, el puerto de entrada-salida digital tiene aquí un flip-flop. ¿Ven? Cada bit del puerto tiene asociado un flip-flop. Es decir, el procesador puede escribir en este flip-flop. Fíjense que el procesador solamente accede a la entrada data. ¿Se acuerdan de esto de digitales 1, verdad? Recordemos nomás cómo funciona un flip-flop tipo data. Y lo mismo que entra, sale. Lo que entra por D sale por Q. Ajá. ¿Cuándo? Y el clock, cuando se activa el clock. Ajá. Y cuando decís activa, ¿exactamente qué significa? Un Y ciclo depende de del diseño del flip-flop. Alguno es con el pulso arriba y otro con abajo. Ajá. Normalmente se le llama flanco. Con el flanco, sí. Ese. El flanco. Se llama flanco porque es el paso de 0 a 1, es el flanco de subida. Como dijiste bien, Diego, ¿verdad? Y el flanco de bajada sería pasar de 1 a 0, ¿verdad? Entonces, cuando esta señal pasa, por ejemplo, no sé cómo estará hecho, o sea, normalmente cuando se dibuja así, esto suele ser el flanco de subida. Cuando hay un redondito acá adelante suele ser el flanco de bajada. Pero como digo, esto no pretende ser un dibujo detallado, porque en realidad hay muchas otras cosas en este puerto en particular, hay un montón de cosas, pero para que tengan una idea nomás de cómo funciona. Entonces, fíjense, el procesador puede escribir en D, y por lo tanto, si se produce un flanco acá, lo que escribe el procesador aparece en Q, como bien dijeron, ¿verdad? Ese valor sale a los pines ya directamente, a través de este, que es un dispositivo de tri-state. Es un buffer tri-state. ¿Qué es un buffer tri-state? Que puedes activar la salida. No, Y es cuando que- se desactiva, ¿cómo queda? Alta impedancia. Alta impedancia, ¿eh? Está desconectada, podríamos decir, ¿eh? Bueno, es como si estuviera flotando esa señal, ¿verdad? No está conectada a nada. No está conectada ni a 0, ni a 5 voltios, ¿verdad? No, acá no es 5 voltios, es 3,3, pero no está conectada a la alimentación de ninguna forma.
¿De acuerdo? Entonces, cuando esta señal se pone en 1, esto que está acá se conecta con esto que está acá. Estos son los pines externos del chip, ¿verdad? Y cuando esto está en 0, esto se abre y esto queda desconectado de esto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso, verdad? Fíjense también cómo aquí este cablecito que viene por acá viene a otro tri-state, ¿verdad? Otro buffer tri-state que permite conectar los pines de entrada al bus para que el procesador pueda leer. ¿Bien? Entonces, si esto está habilitado, lo que está acá se copia, podríamos decir acá, y el procesador lo puede leer. Entonces, la entrada se da por acá y la salida se da por acá. ¿De acuerdo? Si este tri-state está activado, entonces dijimos esto se conecta con esto. El control de estos tri-state se hace a través de otros flip-flops que están acá. Entonces yo puedo configurar este flip-flop de tal manera que conecte o no conecte cada bit de este flip-flop de datos que está acá. Este sería el flip-flop de datos y este flip-flop que está aquí es como si fuese un flip-flop de control, ¿verdad? Porque controla este tri-state y conecta o desconecta esta señal. ¿Se entiende eso? Sí, bro. ¿Sí? Genial. Entonces, como pueden ver, yo puedo escribir o leer, y en realidad ¿verdad? Pues aquí ven ustedes que si yo escribo, incluso puedo leer lo que yo escribí, ¿verdad? Sin ningún problema, según este circuito. Yo puedo leer o escribir de cualquier pin de manera totalmente independiente, ¿verdad? Porque estos tri-states se controlan cada bit de forma independiente, ¿verdad? Entonces, cada bit puede ser o salida, si esto está conectado, o entrada, si esto está desconectado. Entonces tenemos este camino para la entrada. ¿Ok? Entonces, para cada puerto, yo tengo que configurar como mínimo esta señal que está aquí, este flip-flop que está aquí. ¿Qué es lo que hace? Es configurar si el puerto es de entrada o de salida. ¿De acuerdo? A ese puerto, a esa señal de control, se le llama DIR, que significa direction, ¿verdad? En inglés, dirección. Y básicamente lo que hace es, como ya digo, que funcione como salida o como entrada, básicamente un puerto. Entonces, esa es la forma, ¿sí? Y eso es independiente, o sea, no puede ser un puerto de entrada y salida al mismo tiempo. O sea, ese flip-flop está conectado a write y read. No, a ver, mira, cuando vos decís entrada, ¿a qué te referís? Aquí hay un... Entrada, leer con tu puerto GPIO, leer de dispositivos externos. Pero mira, fíjate bien lo que pasa eléctricamente aquí, ¿verdad? De acuerdo. Si este tri-state está conectado, está cerrado, digamos, está habilitado, entonces este pin está conectado con este. ¿De acuerdo? Ay, sí, no se puede leer y escribir al mismo tiempo, o sea, por turnos, sí o sí. En todo caso, ¿verdad? En realidad, ese tipo de cosas es muy difícil, ¿verdad? Por turnos tiene que haber un protocolo, ¿verdad? Porque si vos querés por turno, ¿qué significa? ¿Cómo vas a saber a quién le toca, digamos? Tiene que haber un protocolo. En general, estos puertos se establecen como entradas o como salidas. No y. ¿No? ¿Ok? Es medio raro, luego sería, profe, que sea entrada y salida, sí. No creas, ¿verdad? Hay algunas aplicaciones
que podrían requerir puertos de entrada y salida a la vez, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, el I cuadrado C, el puerto ese, uno de los pines, es en realidad un puerto bidireccional, pero utiliza un esquema que aquí también se puede usar. Eso les iba a decir justamente. Una alternativa para hacer que este puerto sea bidireccional es usar un modo de funcionamiento que sí tiene este, que es el modo que se llama Trieste, perdón, no, no es Trieste, es Open Drain, o Open, bueno, se me viene el nombre Drain, ¿verdad? También se suele llamar Open Collector. No sé si conocen ustedes esa configuración. Antes, cuando eran transistores bipolares, perdón, sí, collector, Open Collector se llamaba. Ahora, como son todos transistores MOS, se llaman Open Gate. Open Drain, quiero decir, perdón, no Gate. Disculpen, Open Drain. ¿Conocen? La configuración, La sí. configuración Open Collector, sí, profe. O sea, Sí. eso sí, de transistores. Sí, conocen, ¿verdad? Perfecto, pues esto se puede configurar así, ¿eh? Vamos a hablar de esto, bueno, ya veremos, ¿verdad? Si vamos a hablar o no de esto, pero cada uno de estos temas pues, implican, digamos, tiempo, ¿verdad? Y no sé si tendremos el tiempo para hacer eso, ¿verdad? Pero yo puedo configurar este esquema en el esquema Open Drain, y entonces un puerto en realidad, en términos prácticos, puede funcionar como entrada-salida en esa configuración en particular. Esa es una de las ventajas del Open Drain. ¿De acuerdo? Eso, comentando un poco este asunto, ¿verdad? De todas maneras, en términos generales, lo más normal, como dijiste bien, Matías, ¿verdad? Es que un pin sea entrada y otro pin sea salida, ¿verdad? Y ya está, ¿verdad? Eso sería lo más lógico, ¿verdad? Porque entonces vos tenés un sensor que es una entrada, ¿verdad? O tenés un LED que es una salida, ¿verdad? Entonces, no, eso no va, el LED no se va a volver un sensor, ni el sensor se va a volver un LED, ¿verdad? Así Claro. es que Y ya lo está más todo conectado normal, encima. sí, lo más normal, entre comillas, podríamos decir, es que configuremos ya los pines como querramos, entrada, salida, lo que corresponda, y eso ya se queda así. ¿Está? Profe, viste en el caso que vos dijiste que se use la configuración de Open Drain. Viste, vos le Sí. dijiste a Diego que no puede ser por turno, sino que ya tendría que haber un protocolo. Y ese Open Drain tiene un protocolo, por decir así. No, no, el Open Drain en realidad no tiene problemas. Por eso esa es una alternativa, ¿verdad? Porque Diego dijo por turno, pero eso de los turnos ya implica un protocolo. Porque como eso es lo que digo, ¿cuándo sabes a quién le toca, digamos? En el Open Drain, esa sería una alternativa. En el Open Drain no interesa, no hay problema. Porque, ¿cuál es el problema aquí? Eléctricamente hablando, es un cortocircuito, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pues ese es lo que es el problema, ¿verdad? Si yo tengo una salida digital acá, ¿verdad? Y yo aquí tengo otro dispositivo que también es salida digital, ¿verdad? Supongamos que este pone 1 y este dice 0. Cortocircuito, ¿verdad? Pues el 1 es 3,3 voltios, el 0 es 0 voltios, y si conecto los dos, cortocircuito. ¿De acuerdo? Entonces, eléctricamente es un problema. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, en general hay que tener mucho cuidado porque todo lo que sabemos de electrónica, lo que ustedes saben de electrónica, ¿verdad? Lo tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, y obviamente cortocircuitos no queremos, ¿verdad? No, nunca queremos, ¿verdad? Malo, malo, muy malo cortocircuito, ¿verdad? En nuestro sistema, ¿verdad? Pues significa que se va a quemar algo, seguro. ¿Está? Entonces, tengan cuidado, digamos, ¿verdad? Por eso hay que hacerlo con criterio, ¿verdad? Esta materia no está aislada de todas las demás, ¿verdad?
Al contrario, está enganchada con las demás. Entonces, aunque nosotros no vamos a hablar de los detalles, en realidad estamos aquí hablando de tensiones, estamos hablando de corrientes, y eso hay que manejar, ¿verdad? Bueno, es lo que les decía, ¿verdad? Este pin no tiene la capacidad de corriente para prender un LED directamente, porque se necesitan alrededor de 20 miliamperes para prender un LED. Este pin en general no puede generar 20 miliamperes. ¿Okay? Así de simple es. No está diseñado para ser un dispositivo de potencia. Esto es lo que se llama un dispositivo de comando. Entonces le dice a otro dispositivo, prendete, ¿verdad? Y ese dispositivo es el que maneja la corriente o las tensiones grandes o lo que sea, ¿verdad? Este dispositivo maneja 3,3 voltios y corrientes como máximo creo que es de 8 miliamperes cada pin, si mal no recuerdo. Entonces, por eso digo, aquí estamos hablando de cosas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Y ustedes no tienen que olvidar eso, ¿verdad? Porque para prender un LED se necesita una cierta corriente, ¿verdad? Para activar un relé se necesita una cierta corriente. ¿Ok? No es que funciona digital, ¿verdad? No es tan simple así, ¿verdad? ¿De acuerdo? Por eso es importante que recuerden que tienen que saber, ¿verdad? Todo lo que vieron en electrónica 1, electrónica 2, ¿verdad? Pues esos son los circuitos que se requieren después para acondicionar las señales, para comandar otros dispositivos, o electrónica 3, ¿verdad? Si es que hablamos de potencia, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, y veamos un poquito el tema de la configuración. Aquí hay un pequeño problemita aquí, hay un pequeño problemita en la nomenclatura, digamos. Esta nomenclatura que está acá es diferente a la que usa el manual y es diferente también a la que se usa en el Keil, ¿verdad? Eso es un poco, digamos que un poco argel, por decirlo de alguna forma elegante, en el tema este de la documentación de este dispositivo. Les muestro el manual de este micro para que le conozcan. Les voy a subir, creo que todavía no subí al Classroom. Les voy a subir ahora. Fíjense, este es el manual del TIVA TM4C 123 GH6PM. Este es con nombre y apellido el micro que nosotros estamos usando. Entonces, este manual contiene toda la información al respecto de este microcontrolador, ¿verdad? Incluyendo información sobre el procesador, el ARM Cortex M4F, sus características, su diagrama en bloques, una serie de informaciones. No tiene información detallada sobre esto porque para eso está el manual que ya conocemos, ¿verdad? Si queremos conocer las instrucciones, pues habría que recurrir a ese otro manual. Aquí hay una cierta información y no mucha más, ¿verdad? Aparte de eso, aquí están los periféricos del Cortex M4F, este que está aquí, que son básicamente el SysTick y el NVIC. Estos son los dos de los que vamos a necesitar hablar sí o sí. En realidad, estos otros periféricos también están puestos. Esto es parte de la ALU, es la unidad de punto flotante que tiene este micro. Aquí está la interfaz JTAC. Estos son ya los periféricos que son de Texas. Tenemos aquí, qué sé yo, el General Purpose Input Output, que son los GPIOs, esto que estábamos viendo. General Purpose Timers, Analog to Digital Converters, los UART, los SSI o SPI, los I²C, bueno, y así, ¿verdad? Controller Area Network, USB,
comparadores analógicos, los PWM. Aquí está toda la información muy detallada sobre cada uno de los periféricos. Aquí sí que hay información sobre los periféricos. Esta es la referencia clave, podríamos decir, para conocer los periféricos de este dispositivo. Entonces, vamos a empezar por mirar un poquito los dispositivos estos, ¿verdad? El GPIO, que es el que estábamos conversando ahora, hace un momentito, ¿verdad? Estas son las características más detalladas, digamos, de este puerto. Este micro tiene 43 GPIOs como máximo, dependiendo de la configuración. En este micro en particular, dijimos el puerto A, B, C y D son de 8 bits. Entonces es 4 por 8 son 32. El puerto E es de 6 bits. Sería 32 más 6. Serían 38, ¿verdad? Y el puerto F es de 5. O sea, tiene 43, efectivamente. Este tiene 43 puertos de entrada-salida digital. Son muchos, ¿verdad? Fíjense, una característica interesante de este micro es que este micro se alimenta con 3,3 voltios, pero es tolerante a 5 voltios. O sea, en otras palabras, yo puedo poner un dispositivo de entrada digital que tenga 5 voltios, que el pin no se va a dañar. Cuidado porque no todos los micros son así. Bueno, este en particular tiene esa característica. No todos los micros son así. ¿De acuerdo? Bueno, aquí son totalmente programables, como ya les comenté, ¿verdad? Cada uno puede generar interrupciones. Puede generar interrupciones por flanco de subida, de bajada o ambos. También se puede programar para que sea interrupciones sensibles al nivel, que se dice, ¿verdad? Ya sea alto o bajo. Bueno, como digo, no, en algunas cosas que ustedes están leyendo aquí no les va a quedar claro, y como digo, no creo que tengamos tiempo para hablar de todo esto, ¿verdad? Pero tiene en realidad características muy interesantes. Por ejemplo, los pines son todos Smith Trigger. No sé si se acuerdan de qué es un Smith Trigger. O Que trigger. estaban más definidos, creo que era. Sí. En general, digamos, todos estos dispositivos digitales tienen ciertos rangos de tensión que corresponden al 0 y al 1. Por ejemplo, en el TTL, que se llama, ¿verdad? Conocen ustedes, ¿verdad? Las tensiones, si mal no recuerdo, a ver, tengo por aquí un momentito, les muestro los niveles de tensión correspondientes a... aquí está. Voy a terminar la presentación que tengo aquí, un momentito. Y les muestro esta. Aquí, fíjense, este es los niveles de tensión propios del nivel que se llama TTL, ¿ven? O sea, estos niveles de tensión son los que tenemos que nosotros respetar. O sea, de 0 a 1,3 voltios es 0 voltios, es 0, el digital 0. Y de 2 voltios a 5 voltios es el 1. Este trocito que está aquí de tensión entre 1,3 voltios y 2 voltios es ilegal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que mi dispositivo de entrada no puede generar una tensión aquí, porque el dispositivo no lo va a entender, digamos. En esta zona no puede haber una entrada.
en los dispositivos de entrada normales, podríamos decir. ¿De acuerdo? El trigger de Smith lo que hace es, en realidad no tiene en primer lugar ninguna región ilegal, sino que cuando la señal va subiendo, a partir de un cierto nivel, la salida pasa a 1. ¿De acuerdo? Y cuando la señal va bajando, a partir de un cierto nivel, la señal pasa a valer 0. O sea, la salida de un trigger de Smith nunca puede estar en un valor ilegal. ¿De acuerdo? Entonces, todas las entradas de este dispositivo son trigger de Smith. Entonces, eso quiere decir que son muy robustas, ¿eh? Aunque nuestro circuito por error, porque es un error, ¿verdad? Obviamente, aunque nuestro circuito por error genere una tensión que está en la zona ilegal, en realidad el micro va a ponerlo en el lugar, en la zona que es legal. ¿Está? Para eso sirve el trigger de Smith. Entonces, todos los pines de entrada de este dispositivo son del tipo trigger de Smith. Entonces, como digo, son dispositivos muy, muy potentes. Tiene también, fíjense, resistencias de pull up y pull down metidas dentro del chip. ¿De acuerdo? Recuerden que necesitamos una resistencia de pull up, por ejemplo, para hacer un open drain, ¿verdad? Tiene capacidad de corriente regulable. O sea, yo le puedo decir que pueda comandar hasta 4 miliamperes, 2 miliamperes, 4 miliamperes o 8 miliamperes. Y hasta 4 pads, 4 pines de salida, pueden comandar hasta 18 miliamperes. Pero solamente 4, cuidado, porque si nos pasamos vamos a quemar el dispositivo. Pero ven, es Open Drain Enables, o sea, que pueden funcionar en modo Open Drain. Todos los pines. Es cosa de configurar nomás. Entonces, por eso es que la configuración de estos dispositivos es muy compleja porque en realidad tiene un montón de funcionalidades, ¿no? Entonces, para seleccionar la funcionalidad correcta, entonces tengo que trabajar para configurarla adecuadamente. Bueno, aquí el manual lógicamente te describe todo respecto al pin, a los pines, cuáles son sus funciones, qué es lo que hacen, cuáles son los registros que se tienen que usar. Fíjense aquí en negritas, en el manual aparecen, estos son registros de configuración, GPIO Alternate Function Select es un registro de configuración, GPIO Control Port es un registro de configuración, GPIO Digital Enable es un registro de configuración, y así, ¿verdad? Hay un montón de registros de configuración. Aquí en el manual te explica cuál es la función de cada pin, cómo puede usar, a esto se le llaman funciones alternativas. Recuerden que habíamos dicho que teníamos aquí, un momentito, voy a volver atrás. Habíamos dicho que hay periféricos aquí, ¿verdad? Estos periféricos y puertos de entrada-salida digital. En realidad, estos periféricos, si los quiero usar, usan parte de estos pines que están acá. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, el UART podría usar, no recuerdo cuál, ¿verdad? Pero podría usar, por ejemplo, PA7 y PA6 para que sean el transmite data y el recibe data del UART, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a estos se le conoce como funciones alternativas del puerto. O sea, el puerto puede ser de entrada-salida digital, GPIO, General Purpose,
o puede estar asociado a uno de estos dispositivos periféricos que están acá adentro. Bueno, entonces también eso hay que configurar, obviamente. Entonces, eso es lo que te muestra aquí. Por ejemplo, el PA0 puede ser el recibe data del UART 0 y el PA1 puede ser el UART 0 transmite data. ¿Ven? Y así. Esta tablita nos muestra qué pines pueden ser o pueden recibir una función alternativa. Aquí están las entradas analógicas, fíjense, analog in, ¿verdad? De 0, 1, 2, 3 y así, ¿verdad? Son 12 en total, ¿verdad? Están repartidos por ahí. Estos son de los comparadores analógicos. Estos son de los temporizadores. Entonces, estos son del I cuadrado C, perdón, del SPI. Este es del I cuadrado C, ¿ven? Entonces, hay varios pines de entrada-salida digital que se pueden usar también para los periféricos. Entonces, vamos a ir viendo cómo eso se configura. Este es un diagrama en bloques del sistema. Cada uno de estos que están aquí viendo, todos estos son registros que hay que configurar. Cuidado, porque eso es todo un tema, digamos. Imagínense, todos estos registros yo los necesito configurar para que el periférico funcione como yo quiero que funcione. Son muchos. ¿De acuerdo? Por suerte, en realidad, no todos tenemos que configurarlo siempre, ¿verdad? Depende un poco de para qué queramos usar el puerto, ¿verdad? Y vamos a ver nosotros algunas configuraciones básicas de este puerto, ¿verdad? Una cosa interesante que tiene este manual es aparte de, por supuesto, toda la información relativa al puerto, cómo funciona, aquí está todo detallado, ¿verdad? Hay una parte que es muy interesante que es aquí inicialización y configuración. Este manual tiene en todos los periféricos, en todos los periféricos, este apartado que se llama inicialización y configuración. En este apartado están detallados el proceso de inicialización que hay que seguir para hacer funcionar en los modos más comunes, podríamos decir, este puerto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están el paso a paso, digamos, de configuración de este puerto. ¿De acuerdo? Entonces, yo les recomiendo que lean un poquito este manual. De hecho, una cosa que pueden hacer es copiar esto y ponerlo en su programa y comenzar a configurar, ¿verdad? Porque, como les digo, lo que está aquí es lo que ustedes tienen que hacer paso por paso para hacer que el dispositivo funcione según como a nosotros nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar un poquito más en detalle este GPIO en particular. Voy a pasarme al resumen. El profesor Balbano tiene un resumen interesante, digamos, de estos pasos. Yo en realidad les quería mostrar esto principalmente porque fíjense aquí el manual utiliza unos nombres de los registros. Fíjense, estos son los nombres de los registros. RCGCGPIO. Que no tienen nada que ver a lo que pone Balbano en sus transparencias y tampoco tienen nada que ver, o no es exactamente igual, mejor dicho, a lo que está en el ARM, en el Keil. Entonces, tenemos que aprender, digamos, a leer el manual y a traducirlo adecuadamente. Pero
quiero pasarme las transparencias de Valvano simplemente porque aquí hay un resumen de eso, ¿verdad? Y me gustaría mostrarles ese resumen antes de pasar a ver ya el, el, el programa mismo, ¿verdad? Este es el proceso de inicialización. Aquí está. Básicamente, estos son los registros que nosotros tenemos que tocar. ¿Se acuerdan que leíamos ahí el RCGCGPIO? ¿Ven? Aquí está ese nombre. Este registro corresponde a, evidentemente, este registro que aparece aquí en el manual. Como ven, no es exactamente igual, pero en algo se parece, ¿verdad? Tiene estas letras por lo menos aquí. Este registro es el registro de control del reloj de los GPIO. Fíjense aquí. ¿De acuerdo? Para que sepan, esas siglas son en realidad iniciales de un nombre. RCG, CGPIO significa esto que está aquí. General Purpose Input Output Run Mode Clock Gating Control. Control del clock, básicamente, ¿no? Entonces, esto, poner en 1 el bit correspondiente en este registro en particular, lo que hace es enciende, como dijimos, ¿verdad? Enciende el periférico. Fíjense, este registro está aquí dibujado, tiene en total solamente 5 bits, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Cada uno de estos bits es el control del puerto correspondiente. Aquí, por ejemplo, el bit 0 controla el GPIO A, el puerto A. El bit 1 controla el puerto B. El bit 2, el puerto C. Y así hasta el 5, que es el puerto F. Recuerden que tenemos aquí, ven los puertos A, B, C, D, E y F. Entonces, cada uno de estos bits controlan el puerto. Fíjense, esta es una posición de memoria. Aquí está en hexadecimal la posición. No hace falta recordar, vamos a ver después que hay defines para cada uno de estos. Entonces, hay un nombre parecido a este también en la ARM, en el CAIL, que podemos usar para acceder al puerto. Entonces, esta posición no es en realidad memoria, sino es un registro de control. Cuando yo escribo 1 en uno de estos bits, lo que hago es habilito el clock para ese periférico en particular. En otras palabras, enciendo el periférico. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Genial. Una cosa importante, tenemos que esperar un ratito. Hay que esperar 2 ciclos de reloj o 2 NOPs. NOP es una instrucción, ¿verdad?, del procesador, para que el dispositivo esté listo. O sea, hay que darle un tiempito para que se inicialice, digamos, el dispositivo. Entonces, este es el primer paso. Prender el clock, esperar 2 ciclos de reloj. Esperar un ratito, digamos, ¿verdad? Con eso, con estos 2 pasos, el dispositivo queda encendido y listo para ser configurado. Recuerden que si no hacemos esto, en realidad no podemos configurar porque el dispositivo está apagado. A partir de ahí, esto lo podemos configurar. Esta es la forma, lo más sencillo que podemos usar estas configuraciones. Tenemos que seleccionar la dirección. Aquí, fíjense, si nosotros prendemos este puerto, el puerto F, entonces lógicamente tenemos que usar todos los registros relacionados al puerto F. Cada puerto tiene sus propios registros de DIR, dirección, si queremos que sea entrada-salida, ¿se acuerdan? Data, que es el valor escrito, digamos, en el puerto de salida.
Y estos dos que vamos a hablar enseguida, AFCEL y DEN. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos ya lo hemos visto aquí. Este es el data y este es el direction, el dir. Tiene 5 bits, porque hay 5 bits en el puerto, ¿verdad? Recuerden aquí, el puerto F tiene solamente 5 bits. ¿Está? Entonces, los 5 bits menos significativos de este registro que está aquí controlan la dirección en la que va a operar ese pin en particular. Este sería el puerto 0, PF0. Este es el puerto bit 1, bit 2, bit 3 y bit 4, que serían estos que están aquí. PF0, PF1, PF2, PF3, PF4. Entonces, donde yo ponga aquí 1, significa que ese puerto va a ser de salida. Y si pongo 0, va a ser de entrada. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Este es el registro data. Este registro corresponde a este, que es el valor que va a salir aquí si es que este tri-state está cerrado, ¿verdad? Entonces, de vuelta, este bit corresponde al puerto 0, este bit corresponde al puerto 1, al puerto 2, al puerto 3, al puerto 4 del puerto F. ¿Okay? Y como el puerto F tiene solo 5 bits, entonces solamente estos 5 bits están habilitados. Si yo escribo aquí, entonces eso escribe, digamos, en este flip-flop, y si este tri-state está cerrado, activo, entonces tenemos también el valor en la salida. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Genial. Entonces, los otros dos, estos otros dos registros, también los tenemos que configurar sí o sí. Este que está aquí, el AFCEL, que dice aquí es Alternate Function Select. Significa esto que está aquí. Y básicamente lo que hacemos es decirle con cada bit si queremos que ese bit sea un puerto de entrada-salida digital, que se le dice poniendo un 0, o si le pongo un 1, entonces quiero usar la función alternativa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la función alternativa? Si yo pongo aquí, voy a ver, perdón. Aquí están las funciones, en esta tablita que les mostré, están las funciones alternativas del puerto. A ver si... No, me pasé ya, un momentito. Aquí están las funciones alternativas. Entonces, por ejemplo, para el puerto F también tiene funciones alternativas. Fíjense, puede ser una entrada de recepción del CAN, puede ser un puerto de recepción del SSI, puede ser el RTS del lugar 0, puede ser un temporizador, puede ser un montón de cosas. Entonces, si yo le digo AFCEL 1, entonces quiere decir que yo quiero usar una de estas funciones alternativas. Si le digo AFCEL 0, entonces quiero usar el PF como un puerto de entrada-salida digital común y corriente. ¿De acuerdo? Entonces, de vuelta, fíjense, yo puedo configurar bit a bit de ese puerto qué es lo que quiero que haga. ¿De acuerdo? Y finalmente, este último pin, registro, es el Data Enable, se llama. A ver, déjenme ver el manual. Ya que estamos aquí, tenemos el manual, podemos revisarlo y podemos saber para qué sirve. Fíjense, en general, esas letras DEN tienen que estar por acá en alguna parte. Fíjense, la nomenclatura es GPIO, para indicar que es un puerto de entrada-salida digital, y lo que viene después identifica el registro propiamente, ¿verdad?
Por ejemplo, aquí tienen GPIO data, ¿verdad? GPIO dir, que ya le conocemos, ¿verdad? Y aquí, por aquí en alguna parte tiene que haber un GPIO data enable, DEN. Aquí está, GPIO digital enable, significa, ¿verdad? GPIO digital enable, ¿verdad? Y esto lo que hace es, vamos a leer el manual, ¿verdad? Ya que estamos. Dice, the GPIO DEN register is the digital enable register. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo es configurando ese puerto. Si yo pongo en 1 este registro correspondiente, estoy configurando para que opere como un puerto de entrada-salida digital. Recuerden que la mayoría de estos dispositivos, de estos pines, pueden ser también entradas-salidas analógicas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Este puede ser analog in, ¿verdad? En ese caso, si yo quiero usar la entrada analógica, entonces tengo que poner digital enable en 0, ¿verdad? Si yo pongo digital enable en 1, entonces ese pin va a ser usado como un pin de entrada-salida digital. ¿De acuerdo? Entonces, esta configuración es la mínima necesaria para operar con el puerto. Entonces, tengo que prender, tengo que seleccionar la dirección en la que quiero trabajar, si quiero que sea de entrada o de salida. Tengo que decirle que no voy a usar las funciones alternativas de los otros periféricos, sino que voy a usarlo como un dispositivo de entrada-salida digital. Y tengo que habilitar como un puerto de entrada-salida digital poniendo 1 aquí, ¿verdad? Si esto hacemos, entonces lo que yo escriba en el data register, si es que está configurado como salida, aparece en la salida. Y si está configurado como entrada, si yo leo de aquí, voy a leer el estado del pin. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, ¿verdad? No hay problema. Qué bien. Sí, Sí, profe, yo creo que con un ejemplo va a quedar clarísimo. sí, sí. Ahora les muestro un ejemplo. De hecho, ya tienen ustedes en el Classroom, si ustedes se fijan, LED, las rutinas esas que les pasé de LED y botones de la placa, ¿se acuerdan? Allí está. La de UART también, ese usa uno de los puertos UART, ¿verdad? Pero ahora como estamos hablando solamente de entrada-salida digital, el que les recomiendo que miren es el de entrada-salida, el de los LEDs y los botones de la placa, ¿verdad? Les voy a mostrar eso ahora para que veamos efectivamente como un ejemplo, ¿verdad? Yo lo que hice fue, para ese caso particular, le agregué algunos pasos adicionales. Esto que ustedes ven aquí son los mínimos absolutos necesarios. ¿De acuerdo? Esto es lo menos que hay que hacer. ¿De acuerdo? Ustedes ya saben, ¿verdad? Que hay en realidad un montón de otras configuraciones dentro del puerto, ¿verdad? Ya les mostré el manual para que vean nomás y tengan una idea. Estos son los registros de configuración aquí en la izquierda. Estos son los registros de configuración de los puertos. Fíjense, hay 36 registros. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, si nosotros queremos configurar más profundamente, por ejemplo, queremos configurar un puerto para que sea Open Drain. Bueno, entonces tenemos que buscar, aquí hay un registro que controla, este es, les muestro, Open Drain Select. ¿Ven? Quiero ponerle Pull Up. Bueno, aquí hay un registro, Pull Up Select. Quiero ponerle Pull Down.
Aquí hay un registro, pull down select. Quiero usar interrupciones. Aquí hay un registro, interrupt sense, interrupt both age, interrupt event. Bueno, aquí, como digo, flexibilidad implica la necesidad de configurar más, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, esa es la contra. Profe, a mí se me cortó el audio, no sé si a los demás. Sí, se Sí, cortó a un mí poco. también. Partida, ¿verdad? Se fue el audio. ¿Desde cuándo se fue el audio? En contrapartida. Ajá. Se fue otra vez, parece. Sí. Sí. Configurar. Otra vez se fue. Parece que no estamos en parabienes. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, Ahí ahí sí sí se se escucha, escucha. profe. Entonces, lo que decía es que en contrapartida tenemos que trabajar más para configurar. Porque si es más flexible, más tenemos que trabajar para configurar. Entonces, la configuración que habla aquí Balvano en su PowerPoint, como les decía, es la configuración mínima minimorum, digamos, para usar el puerto. Yo en la versión que tengo aquí en el Kale, que les voy a mostrar ahora, en realidad hice un poco más que eso, porque lo que quería era que esto les sirva también a ustedes de plantilla, digamos, para que puedan usar esta misma configuración para cualquiera de los puertos de este sistema, de este micro. Lo único que tienen que cambiar aquí es el RCGPIO que quieran encender, ¿verdad? Y en vez de poner GPIO F, pondrán GPIO A, B o el que estén usando, ¿verdad? Fíjense, esta es la nomenclatura que usa la biblioteca del Kale para acceder a los registros. En realidad es una nomenclatura de structs, ¿de acuerdo? Fíjense, es el registro syscontrol y dentro, perdón, este es en realidad el periférico. System Control RCG CGPIO. Ven de vuelta este es el nombre del registro. Y aquí el puerto GPIO-F, registro lock, este no lo hemos visto todavía, GPIO-F, puesto CR, GPIO-F AMCell, este tampoco lo hemos visto, GPIO-F AFCell, este sí, y así, ¿verdad? Aquí está DIR, aquí está Data Enable. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar un poquito, estas son expresiones en lenguaje C, ¿verdad? Pero tenemos que interpretar qué es lo que hace, ¿verdad? ¿Qué hace esta expresión que está ahí? Elige el puerto GPIO que vas a configurar. Pero yo quiero más bien hablar del lenguaje C. ¿Qué hace eso? ¿Qué operación está haciendo aquí? La barra vertical que era, pero modifica el dato de esa variable. No es una variable, es un registro, ¿verdad? De configuración. De este registro, del GPIO, del registro syscontrol. Fíjense, syscontrol es este que está acá, system control, y aquí están los registros. Entre ellos están como ven hay montones de registros. Aquí está. Este es el registro que nos interesa, ¿no? Y si vamos a este registro, entonces fíjense lo que dice aquí, ¿verdad?
General Purpose Input Output Run Mode Clock Gating Control. Entonces, es lo que dijimos, esto habilita el clock al periférico. Y aquí tenemos los 5 bits que son válidos. El registro es de 32 bits, pero de los cuales se usan solo 5. Y si leen aquí, ven, dice 5, el bit número 5, que está aquí, se llama R5, como pueden ver acá y acá, ¿verdad? Y dice, es un pin, o sea, un registro de lectura-escritura. O sea, yo puedo leer lo que está acá y puedo escribir también. Dice GPIO port F run mode clock gating. Si pongo en 0, port F is disabled. Y si pongo en 1, port F is in run mode. O sea, se prende. ¿De acuerdo? Entonces, en este registro tengo que poner un 1 acá para que este puerto se prenda. Eso hace esto. ¿Por qué? La pregunta que hizo, ¿quién era el que hizo la pregunta? ¿Qué significa la barra vertical esa? ¿Alguien se acuerda? En C. Y OR, ¿no, verdad? Ajá, pero ese no era doble barra vertical. No. Ay, sí. No. OR es. Ah, Así es. OR bit a bit. La doble barra vertical es OR, pero de comparación. Esta es la operación lógica OR, ya la compuerta lógica. Ya. que es distinto, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hace esto? Esta expresión que está aquí. Y hace un OR con lo que estaba en ese registro, con lo que le pones ahí en hexadecimal. Así mismo. Y entonces, ¿qué hace? Y modificas el valor del registro. ¿Cuál bit? Y específicamente 20 en hexadecimal era... Hija, habría que calcular. No, en realidad no, es muy fácil, digamos. No hay nada que calcular porque es en binario, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cómo es 20 en binario? Es. Creo que te sobró Te un falta. 0. Ajá, sí. Sí. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Eso es. ¿Ok? Así es. Es 2, 0, 20, ¿verdad? En hexadecimal. Directo, no hay nada que pensar, ¿verdad? Hay que saber nomás qué significa este numerito en binario, ¿verdad? Que es relativamente sencillo, digamos, ¿verdad? De recordar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo queda este registro después de ejecutarse esta sentencia? Y solamente se pone el 1, ese bit en el que está el 1, y el resto se queda como estaba antes. Así mismo. Perfecto. Excelente. Exactamente así. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Repetí, por favor. ¿Quién fue el que dijo eso? Y que solamente se modifica el bit en el que estaba el 1, se pone en 1, y el resto se queda como estaba antes. Lo que tiene en 0 se queda como estaba. Y lo que exactamente. O sea, estos bits se quedan tal cual estaban. Este bit se pone en 1, que es el bit 5, ¿verdad? Que es el Sí. bit que efectivamente, el bit 5 de este registro prende el puerto F.
Se pone un 1 acá. Todos estos que están acá se quedan igual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si estaban prendidos, siguen prendidos. Y si estaban apagados, siguen apagados. ¿Verdad? Recuerden que este puerto, este registro es de lectura-escritura. Esas son cosas que hay que recordar, ¿verdad? Fíjense aquí. Bueno, en realidad hay que leer el manual, ¿verdad? Read, write. Esto quiere decir que este registro yo lo puedo leer y voy a leer lo último que escribí. ¿Ok? Entonces, en realidad estos son como posiciones de memoria, podríamos decir, ¿verdad? Pero recuerden que en realidad no son posiciones de memoria, sino que controlan el puerto. ¿Ok? Entonces, esta primera sentencia lo que hace es prende el puerto. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ponen 1 al bit 5 y deja los demás tal cual. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Bueno, y los demás, fíjense, aquí está la dirección. Fíjense, vamos a hablar de estos que conocemos. Después vamos a dejar estos que no hemos visto todavía. Vamos a dejarlo para otra clase, pero la verdad que son casi es tarde, ¿verdad? Ya no entiendo más ni lo que digo, ¿verdad? Aquí, el registro dirección, fíjense aquí, pone E. Fíjense, dir igual a E. ¿Cómo es E en hexadecimal? En binario, quiero decir. 1, 1, 1, Todito 0. 1. Ah, no, todito 1 menos el último. Sí. Y en realidad acá también hay un 0. Recuerden que dir tiene 5 bits para este registro. Dir tiene 5 bits. Entonces en realidad es 0, 1, 1, 1, 0. ¿De acuerdo? Este es el valor. ¿Y qué hace ese valor? Dijimos. Fíjense. Si set dir to 1 for output or 0 to input for input. Entonces, ¿cuáles bits son inputs y cuáles bits son outputs? Todos son output menos el 0. Y el, Y el 4. y el 4. Porque este está en 0, 1, 1, 1, 0. Ah, sí. El pin 0 es input, el pin 1, 2 y 3 es output y el pin 4 es input. ¿Ok? Eso es porque en la plaquita que tenemos nosotros, al pin 0 está conectado una de las llaves de los pulsadores y al pin 4 está conectado el otro. Entonces, estos son inputs. Y estos que están acá, los 3 del medio, están conectados a los LEDs. Por lo tanto, son outputs. ¿Ven? Entonces, eso es lo que configuramos acá. ¿Ven? La dirección del puerto. Por lo demás, el AFCell Alternate Function, fíjense, todos en 0, así como dice aquí Balvano, AFCell en 0 para que funcione como un puerto de entrada-salida digital. Data Enable en 1 para que funcionen como puerto de entrada-salida digital. Fíjense aquí, todos en 1. Es 1 F, 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 ¿verdad? ¿Qué significa? Que yo pongo aquí en Data Enable, pongo aquí 1, 1, 1, 1 y 1, ¿verdad? Que sería 1F, ¿verdad? ¿Ok? Y el AFCell, este que está aquí, es todo 0, que es lo que se ve también ahí en el programa, 0, 0, 0 y 0, ¿verdad? Fíjense aquí, el AFCell, todo 0, ¿de acuerdo?
¿Está? Entonces aquí hay 1, perdón, aquí es el 1. Aquí dejo como está. O sea, no toco estos bits. Eso es una cosa importante. Fíjense, no toco los otros bits. ¿Está? Y data, finalmente, aquí se pone a 0. ¿Verdad? Eso quiere decir que los LEDs, ¿cómo van a estar? Y apagados. Apagados, sí. Bueno, eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Efectivamente es así porque tiene un transistor conectado a la base de la data es la base, se conecta a un transistor y tenemos un amplificador emisor común, ¿verdad? Entonces, si yo pongo 1, se cierra la llave y circula corriente por el LED, y si pongo 0 allí, la llave se abre y no circula corriente por el LED, entonces se apaga. ¿Ok? Profe, ahí está poniendo 0 en los 5 bits. Y lo que Los son 5. input no le afecta a eso. No, no le afecta. O sea, ignora totalmente. Sí, fíjate aquí, perdón, a ver, perdón, estoy diciendo mal. Y, Ay, sí, tu tri-state está ahí desactivado. así mismo. El tri-state aquí está abierto, ¿verdad? Entonces vos escribís acá, ¿verdad? Pero como esto está abierto, no aparece acá. En los que son input, ¿verdad? Solamente en los que son output. Entonces vos podés escribir aquí lo que quieras para los que son input, ¿verdad? Como el tri-state está abierto, no pasa nada. Así, podríamos decir se desecha ese valor. ¿Ok? Sí, Dejamos aquí la tortura por hoy, ¿sí? ¿Les parece? Creo que ya hemos estado más que suficiente por el día de hoy. Está Dale, bien. nos veremos mañana, ¿verdad? Y Mañana. seguimos con esto. Dedíquenle un tiempito a mirar esto y a leer el manual, porque acá no hay nada. O sea, yo les cuento un cuento, ¿verdad? Pero en realidad toda esta información está en el manual. Entonces lean el manual. Yo les voy a subir ahora el manual. Lean el manual y miren un poco lo que pasa aquí y qué significa cada una de estas cosas, ¿verdad? Mañana vamos a seguir con esto, ¿ok? Dale, señores. Dale, Que les vaya muy bien. Chao, chao. Dale. Chao.